En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 216. Última llamada. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre @Ruby de Gamer de Games Webplay Disc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa, leer. Última llamada. Una vez que se hicieron los arreglos, dejé a mi abuela con su trabajo. Bueno, en realidad, es más que descargué mucho de mi trabajo sobre sus hombros, pero el mundo estaba en juego y era importante delegar. No le dije mucho, sobre todo porque no sabía mucho, pero ella pareció entender la idea básica. Después, no había mucho que decir que no se hubiera dicho ya. Ella había reaccionado de la misma manera que lo habían hecho casi todos los demás a los que les había contado mi plan y era realmente difícil culparla. Ella no conocía los detalles de mis poderes, no realmente, pero era bastante difícil para ella pasar por alto el hecho de que casi cada vez que acudía a ella en busca de ayuda, era porque había algo que me superaba irremediablemente en el horizonte. Primero Raven, luego la amenaza fantasma de los Readers, luego un Reader real, y ahora esto. Probablemente no envió la mejor impresión de que cada vez que hablábamos, estaba preocupado haciendo todo lo posible para sobrevivir a algún lío. Me había envuelto. Como mi abuela, probablemente era difícil para ella no sentirse un poco preocupada. Concedido, estaba bastante preocupado. Hasta ahora, la mayoría de esas cosas habían funcionado en el sentido de que Raven ahora estaba de mi lado y ninguno de los jinetes me había matado todavía, pero no hacía falta ser un genio para entender las probabilidades a las que me enfrentaba. Cinder sola casualmente había demostrado que podía reunir una cantidad de poder que yo no podía disputar o resistir, y apenas sobreviví cuando las cosas amenazaron con degenerar en violencia. Incluso ahora, realmente no me gustaban mis probabilidades en contra de ella y simplemente mantenerme con vida había requerido sacrificios de mi parte que aseguraban que ella estuviera al tanto de mi existencia e interesada en ella. En cierto modo, era similar a cuando conocí a Raven por primera vez. Había una fuerza observándome que podría borrarme fácilmente de la cara de Remnant si ella sintiera la necesidad. Lo único que la detenía era el hecho de que no quería. Al final, lo único que se interponía entre mí y un horrible destino a manos de Cinder era un buen farol, y si alguna vez se daba cuenta de eso, entonces, bueno, no era como si pudiera detenerla. Ella sabía quién era yo. Ella sabía lo que yo era. Ella sabía dónde estaba. Si se trataba de una pelea, no podía ganar, y ella se mantuvo cerca, observando cada uno de mis movimientos. Había un viejo dicho sobre mantener a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca, pero en este caso, realmente se sentía más como si me estuviera atando a una bomba y esperando fervientemente que nada la detonara. La abuela sabía que estaba en una situación en la que podía morir muy fácilmente en cualquier momento, si el más mínimo error me delatara, y no había nada que ninguno de nosotros pudiera hacer al respecto, excepto esperar que no hayamos hecho nada estúpido. Hablando lógicamente, hacer todo lo posible para mantenernos fuera del camino de Cinder sería un buen lugar para comenzar en ese frente. Lamentablemente, no tenía muchas opciones en el asunto. ¿Es seguro para ti estar aquí?, preguntó Cinder, sin siquiera molestarse en levantar la vista de su tejido, cuando aparecí dentro de su habitación, apoyando un hombro contra el marco de la puerta. No hace falta decir que no la había visitado como Jauneark, sino como Hyunbin. O más bien, como Hyunbin haciéndose pasar por Conquest. Mi máscara sobre mi máscara. Se me ocurrió distraídamente que, por varias razones, mi vida era un desastre bastante confuso desde afuera mirando hacia adentro. Honestamente, estaba un poco agradecido por eso. Era jodidamente difícil de vivir, debería ser difícil de entender. Aún así, ella me había hecho una pregunta, y aunque no me atrevía a saltar a sus órdenes, tampoco podía arriesgarme a ofenderla demasiado. Más o menos, respondí. Actualmente está discutiendo los detalles con su abuela, lejos de aquí. Deberías tener a alguien que lo vigile además de esos hijos tuyos, hermana. Incluso si pudieran vigilarlo dentro de esta escuela, difícilmente podemos permitirle dejarlo vagar libremente. ¿Quién sabe dónde podría terminar? En problemas, probablemente.
Los tontos se precipitan donde los ángeles temen pisar, reflexionó Cinder para sí misma. ¿Crees que es el tonto, el ángel o ambos? Yo pregunté. Yo voto por los dos. Su sonrisa se amplió ligeramente ante eso. De todos modos, no necesito ningún espía para seguirlo, dijo. Te tengo para eso, hermano. Resoplé por lo bajo y le devolví una sonrisa arrogante que ella probablemente no pudo ver, lo cual aún no era razón para correr riesgos con alguien tan peligroso como Cinder. Me ofendería, de verdad que lo haría, respondí. Pero esto parece encajar de alguna manera. Es como si estuviéramos haciendo un proyecto grupal juntos, hermana. Puedo imaginar cómo se verá la página de créditos cuando la entreguemos. Investigación mía, discurso mío, presentación mía. Esperanza no afecta tu calificación. Soltó una risa tranquila y se volvió para mirarme por encima del hombro, con expresión divertida. No importa, dijo serenamente. Podemos seguirlo por todo el mundo y aún así no aprender nada. Lo que importa es que sabemos dónde terminará eventualmente y estamos preparados para ello. Tararé, el sonido en algún lugar entre reconocimiento y acuerdo. Supongo que eso es cierto, en cierto modo. ¿Entonces crees que es hora? Hizo una pausa en su tejido, la consideración tocó sus rasgos. Esa es una pregunta difícil, respondió ella. No necesariamente importa, él podría creer que está listo incluso si no estuviera equipado. La mejor pregunta es si elegiría intentarlo o si está contento con esperar. Honestamente, yo mismo no estoy seguro de eso. Es difícil decir que realmente lo conozco. Se esconde cuidadosamente, dentro de sistemas, mundos y roles. No me sorprende, respondí. Teniendo en cuenta quién es, el hecho de que use máscaras no debería sorprendernos. Cierto, admitió ella. ¿Qué hay de ti, Conquest? Lo has observado por más tiempo que yo, ¿qué crees que hará? Consideré mi respuesta cuidadosamente, tratando de decidir qué era lo mejor para decir y qué implicar simplemente. Parece obvio que planea irse temprano por una razón, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Ya sea que él lo preparó todo desde el principio o simplemente decidió aprovechar la oportunidad, no estoy seguro, pero el hecho de que esté de acuerdo lo dice todo. En cuanto a por qué, hay una serie de razones. Es posible se ha enterado de lo que está pasando en Vale, en realidad no me sorprendería. Mientras estabas fuera, hizo un viaje a Beacon. Cinder se quedó inmóvil por un momento ante eso. ¿Oh? Ella preguntó. ¿Hizo algo de interés? Habló con Ospin, dije, complacido de notar que ella se tensó un poco con el nombre. Toma de eso lo que quieras. Sin embargo, mientras lo vigilaba, noté varios signos de ese ilusionista tuyo. Es posible que él también. Tal vez, permitió ella. Entonces sospechas que es algo en Vale lo que está buscando. Negué con la cabeza. Simplemente mencionando la posibilidad, respondí. Es muy probable que esté tratando de evitarnos moviéndose a un lugar seguro o que también tenga planes para Vale. O podría ser solo una distracción para ocultar lo que realmente busca. Entonces, reflexionó Cinder después de un momento, volviendo lentamente a su costura. No sabes nada, esencialmente. Todas esas posibilidades fueron claramente obvias desde el principio. Le fruncí el ceño. No sé nada definitivo, corregí. Aún. Es simplemente una cuestión de reducir las posibilidades, por eso lo estoy observando. Entonces sigue observándolo, dijo Cinder, en un tono casi desdeñoso. Alguien tiene que hacerlo, después de todo, no nos gustaría que el pobrecito cometiera un error y se lastimara ahora, ¿verdad? ¿Y qué estarás haciendo? Yo pregunté. Mientras estoy, ya sabes, haciendo mi puto trabajo. Naturalmente, yo haré el mío, respondió ella. Esta es una buena oportunidad para nosotros también, no me opongo a llegar a Vale un poco antes de lo previsto. Siempre hay asuntos que simplemente requieren un toque personal. Dije. Esto realmente es como un proyecto grupal. ¿Y qué debo hacer si sucede algo mientras estás ocupado? Enfréntate a eso, dijo sin rodeos. No debería tener que decirte cómo hacer tu trabajo, hermano. Me burlé, enviándole una mirada plana e irritada. Bien, le dije. Sé así entonces.
Pero para que lo sepas, si él hace algo estúpido y tengo que interferir para salvar su vida, nunca te lo perdonaré. Solo quiero que lo sepas. Tan anotado, respondió ella secamente. Ahora bien. ¿Hay algo más que quisieras o ya terminaste? Me retiré de la habitación de Cinder en silencio, a la vez nervioso y tranquilo. Supongo que no había forma de evitarlo, ella me aterrorizaba, después de todo. No había mucho que pudiera hacer al respecto, honestamente. Sabía que ella podría asesinarme brutalmente por capricho y no había nada que pudiera hacer para detenerla. Cada encuentro con ella, como Jaune Arkijiambin, era un riesgo extraordinario. Estaba confiando en la simple variabilidad de la naturaleza de Conquest para suavizar las arrugas de mi engaño, pero un movimiento en falso, una palabra equivocada, podría delatarme. Y si eso sucedía, apostaba a que no me gustaría lo que siguió. Estaba bastante seguro de que no me mataría, pero eso no era particularmente reconfortante cuando sabía que aún podía matar a todos los que me importaban si descubría la verdad, suponiendo que no se hubiera enterado ya. No pensé que Ver lo hubiera hecho, basándome en lo que podía percibir de su cuerpo, alma y emociones, pero los Grimm eran cosas extrañas, y ella era al menos en parte Grimm. Lamentablemente, Famine probablemente sería la que notara cualquier inconsistencia en primer lugar, por lo que no podía depender completamente de sus reacciones humanas, incluso si estuvieran profundamente conectadas. Era muy posible que solo estuviera jugando conmigo o que estuviera jugando con mi mentira por alguna razón. Como una forma de manipularme, tal vez, o de bajar la guardia para darme un puñetazo más tarde. Si era así, mi única defensa real contra eso era que no tenía intención de bajar la guardia con Cinder. Alguna vez. Pero si ella lo sabía, no había nada que pudiera hacer al respecto en este momento, excepto esperar que no me hubiera descubierto por completo, y que tuviera tiempo suficiente para prepararme para cualquier cuchillo que planeaba clavarme en la espalda. Con ese fin, proseguí mi reunión con mi, algo deprimente, no mayor enemigo reuniéndome con mis amigos más cercanos. Dejé a Ben rápidamente, observando a Cinder todo el tiempo, y me trasladé a nuestro punto de encuentro designado. Todos me estaban esperando cuando llegué. ¿Todo salió bien?, preguntó Raven desde su asiento, levantando los ojos con calma cuando entré. También como podría esperarse, respondí. Ella puede saberlo o no, yo puedo haber revelado algo o no, ella puede o no estar tramando mi muerte inminente, puede que yo nos haya condenado a todos o no. Entonces tuviste una conversación normal con ella. Adán señaló. Lamentablemente, no se equivocó. Más o menos, respondí con un leve suspiro, tomando asiento por mi cuenta. Nuestro lugar de reunión actual era un edificio de apartamentos de mi abuela, propiedad. No había preguntado, honestamente. Bien podría estar extorsionando al dueño. Lo que importaba en este caso era que quienquiera que estuviera a cargo sabía que valorábamos nuestra privacidad, nunca nos controlaba, había insonorizado completamente todas las paredes de todo el edificio y no parecía encontrar extraño que nadie pareciera entrar o entrar. Salir de nuestros pisos. Nunca entramos excepto bajo la ilusión o mediante alguna forma de viaje dimensional, y si alguna vez hubiéramos dado alguna señal del hecho de que existimos, bueno, no se lo dirían a nadie. Estaba bastante seguro de que si traíamos a alguien y lo asesinábamos brutalmente y sus gritos llegaban al oído de alguien, seguiría sin comentarios. Principalmente porque una mirada superficial a la premisa reveló signos de varios asesinatos, pero el registro de lugares estaba impecable. Eso fue un poco preocupante a su manera, pero lo dejé de lado para priorizar. De vez en cuando, incluso yo necesitaba una casa segura en el mundo real. Por ejemplo, padre, susurró Autun en voz baja mientras se deslizaba hacia mí. La última capa que había tejido para ella estaba bien envuelta alrededor de su cuerpo, mostrando nada más que parte de su cabello y partes de su rostro. Aún así, no necesitaba la amplitud de mis sentidos para darme cuenta de que no era completamente humana debajo de ella. Cuando dije que se deslizó hacia mí, lo dije casi literalmente. No estaba dando pasos, o al menos ninguno que pudiera lograrse con piernas y pies humanos, y su reloj cambió de forma extraña. Eso estuvo bien.
lo había conseguido más o menos bajo control en público, o eso me había informado Raven, pero no importaba mientras estaba entre familiares y amigos, estaba bien con ella tomando cualquier forma que la hiciera más cómoda. Mirándola ahora, pude ver más rastros de Summer en sus rasgos, pero también había elementos míos allí, y lo que esperaba eran rastros de Raven. Al final, sin embargo, lo que realmente importaba era lo que había debajo de la superficie. Autumn, por aterradora o hermosa que decidiera parecer, era mi hija, y eso era todo lo que realmente importaba. Está bien, cariño, dije, estirando la mano para tocar suavemente su rostro. Pase lo que pase, papá estará bien. ¿Está bien? Su cabello se movió ligeramente, ensombreciendo más su rostro, y sentí que estaba preocupada, lo cual era natural, dadas las circunstancias. Tampoco había mucho que pudiera hacer al respecto, y en todo caso, tenía más miedo por ella que por mí mismo. Esa era una gran parte de por qué le había pedido este lugar a la abuela, después de todo. Estaba más cerca de Haven que de la casa de la abuela, justo dentro del rango de mis percepciones, lo que significaba, con suerte, que sería capaz de darme cuenta a tiempo, en caso de que algo le sucediera. Solo pasaba su tiempo de inactividad aquí, cuando no estaba entrenando conmigo o Raven y no podía venir a Haven y, sinceramente, no tenía intención de dejarla cerca de Haven mientras Cinder estuviera allí. El hecho de que Emerald y Mercury supieran que ella existía, aunque solo fuera en un sentido vago y distante, fue suficiente para que honestamente hubiera considerado matarlos a ambos si hubiera pensado que ayudaría. Sin embargo, Cinder ya sabía sobre la supuesta arma de Adam. Tendría que hacer todo lo posible para asegurarme de que nunca descubriera quién era en realidad. Si algo le pasara a mi hija. El piso tembló levemente cuando Go se levantó de su asiento y se movió con cautela al lado de Autumn, rozando su cabeza contra su costado en silencio con la esperanza de tranquilizarla. No nos miramos el uno al otro, pero no teníamos que hacerlo, ambos entendimos. Go era el otro habitante principal de este apartamento, encargado de su protección. Destrozaría todo este edificio antes de dejar que alguien la lastimara, al igual que masacraría a los Grimm en su defensa. Él era mi familiar, después de todo. Bueno, en realidad, supongo que ya no era solo mi familiar, ¿o sí? No, ambos se habían convertido en mucho más de lo que alguna vez fueron, tanto para mí como en realidad. La última rosa del verano. LV-123. Rosa de otoño. Perro celestial. LV-125. Tiangou. Al elevar a familiar al nivel 99, has obtenido la habilidad Tirayoni. Síntesis sefirótica completa. Las habilidades Vínculo Natural, Pulgar Verde, Comunión Floral y Familiar se han combinado con éxito. Se ha creado la habilidad Peta. Los miré a ambos y vi las marcas en sus almas, las señales de mi toque y la fuerza que habían extraído de él. Solo esperaba que fuera suficiente. ¿Esto es todo entonces, eh? Adam murmuró, la voz tranquila mientras respiraba lentamente y miraba hacia mí. Sí, respondí, aunque no tenía sentido. Todos sabíamos exactamente lo que estaba por venir, ahora solo era cuestión de enfrentarlo. Adam asintió una vez, expresión inmutable. Ya era hora, dijo, tratando de tener confianza y casi siempre con éxito. Mientras pronunciaba las palabras, incluso sus emociones cambiaron, elevándose para igualar el tono. Estaba preocupado, sí, y asustado, pero al mismo tiempo, estaba preparado. ¿Estamos listos entonces? La pregunta fue superpuesta y di una última mirada alrededor, mirando a mis amigos. El príncipe de sangre. 126. Adán Tauro. Memorias del árbol del mundo. LV-175. Cuervo Branuen. Por supuesto, respondí, sonriendo fácilmente. Somos nosotros, después de todo. Bien, casi gruñó. Cosas como esta, es la espera lo que me afecta. Raven tarareó levemente, el sonido en algún lugar entre un castigo y un acuerdo. ¿Terminaste tus preparativos, entonces? Ella preguntó. Asentí. Todo estaba en orden ahora. Hice mis planes, arreglé nuestra historia de tapadera, yo, con suerte, apaciguaría las preocupaciones de Cinder y, lo que es más importante, hice todo lo que pude. Mis habilidades eran agudas y me había preparado para todo lo que podía, repasando lo que necesitaba y reabasteciendo mi inventario para la pelea.
me sentí más fuerte que nunca, más poderosa, y sabía que mis amigos también lo harían. Mirándolos, me sentí orgulloso, supongo. O tal vez simplemente asegurado. No fue algo asombroso o elaborado, de hecho, se sintió realmente simple. Este era mi equipo. Ganaríamos. Todo está en orden, le dije. Nos vamos mañana. Asegúrate de estar listo, porque estamos borrando Jericho Falls del mapa. Capítulo 217. Tiros lejanos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre @Ruby de Gamer de Games Webplay Disc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa, leer. Tiros largos. La aeronave estaba casi en silencio mientras se elevaba hacia los cielos de Mistral, tanto como resultado de la tecnología de punta que se había incluido en su diseño como por la atmósfera sombría que había dentro. Mi familia estaba reunida en este dirigible, aparentemente con el fin de venir conmigo a Vale y animarme uno. Si eso realmente sucedería dependía de una serie de factores. Si las cosas resultaran demasiado peligrosas, las llevaría a un lugar relativamente seguro usando los portales de Raven, con suerte haciendo que sea un poco más difícil para mis enemigos encontrarlas llevándolas en la dirección equivocada aquí y ahora. Además, lo que sucedió en las próximas horas bien podría cambiar todos mis planes, fácilmente hasta el punto de hacerme abandonar el torneo por completo. Claro, era una tradición y parte de nuestra cultura y algo importante para mucha gente, pero yo estaba tratando de lidiar con el apocalipsis aquí. Si resultaba que el fin del mundo estaba programado para el primer día del torneo, no lo prometí. Y, por supuesto, estaba el elefante en la habitación. No necesitaría que nadie me animara si me asesinaban brutalmente en las próximas horas. La abuela y yo habíamos compartido los detalles aproximados de lo que estaba haciendo, omitiendo partes como los jinetes y Malkuth y la verdad general de las cosas simplemente porque ese conocimiento era una mierda con la que vivir, incluso si eras capaz de identificar a los infectados. Realmente no quería abrumarlos con el conocimiento de que el enemigo al que no me enfrentaba ya había logrado matarme una vez, o que había destruido el mundo y lo había atrapado en un ciclo aparentemente interminable de sufrimiento y destrucción. O el hecho de que, bueno, el punto era que había mucha mierda horrible sobre la que no podíamos hacer nada. Francamente, si mi alma no hubiera conectado mi cerebro y realmente tuviera alguna necesidad de tal cosa, probablemente habría tenido dificultades para dormir por la noche. No podía soportar dejar atrás a mi familia sin al menos decirles que estaba en peligro de muerte, pero mencionar lo que estaba en juego parecía más cruel que cualquier otra cosa. Si fallaba aquí, esto no era algo que quisiera que intentaran llevar a cabo por mí o en lo que se involucraran más profundamente. No podía imaginar que hubiera muchos destinos amables esperándolos en ese camino en particular. Así que, en lugar de eso, hice lo mejor que pude para interpretarlo como otra misión horrible y peligrosa, del tipo que los cazadores realizaban todo el tiempo y, naturalmente, a menudo no regresaban. Como resultado, estaban tratando el asunto con una especie de grave respeto, tomándolo en serio aunque no sabían lo que me esperaba. Jaune, susurró mi madre, mirándome mientras Mistral se alejaba lentamente más y más. ¿Estás seguro de esto? Si es tan peligroso como dices. No se puede evitar, respondí con calma, asegurándome de mantenerme relajada incluso si se estaba volviendo difícil incluso para mí. Este sería un gran día, después de todo, incluso podría pasar a los libros de historia en algún momento. Aquí está la esperanza de que fue como algo positivo. Ospin piensa que es importante, al igual que la abuela. Alguien necesita revisar el lugar. Pero tienes que ser tú. Preguntó ella, moviendo los dedos en movimientos extraños y espasmódicos. Era un hábito nervioso que había adquirido últimamente. A pesar de que el tiempo que había estado sin la mayoría de sus extremidades ahora era mucho más pequeño que el tiempo que había pasado con sus reemplazos, era casi como si estuviera recordándose a sí misma que todavía estaban allí. O tal vez solo se estaba recordando a sí misma porque los había necesitado en primer lugar. Traté de hacer que mi sonrisa fuera tranquilizadora mientras me giraba para mirarla. ¿Por qué no sería yo? Regresé. ¿Sabes lo que puedo hacer, Yospin también?
Lo más probable es que tenga las mejores posibilidades de éxito, sin importar lo que me esté esperando allí. Eso es lo que me preocupa, susurró. Él no te enviaría en una misión normal. Menos mal que no soy un cazador normal entonces, respondí. Me las arreglaré, mamá. Lo prometo. Te lo aseguro, Jaune, dijo Violet, pareciendo más relajada en la superficie. Será mejor que te mantengas a salvo, ¿oíste? Tenía muchas ganas de verte en el torneo, ¿sabes? Según Olivia, has estado haciendo un lío con Aven y quiero ver qué puedes hacer en público. Escenario. Odiaría decepcionarte, respondí, asintiendo con la cabeza una vez para demostrar que entendía las palabras que había dejado sin decir. Personalmente, preferiría que mantuvieras las cosas un poco más ordenadas, Jaune, intervino Olivia. Como maestra, probablemente debería haber regresado a Aven, pero aparentemente iba como acompañante de los estudiantes que habían decidido llegar temprano. O algo así, al menos, no le presté mucha atención a la explicación oficial. En realidad, ella estaba de acuerdo porque la abuela lo decía y nadie discutía. Eso no parece que vaya a ser posible, le dije con sinceridad. Francamente, mi vida es un desastre. Si las cosas empiezan a desmoronarse a mi alrededor, échale la culpa a quien soy como persona. ¿Ya ni siquiera te molestas con excusas?, se preguntó, suspirando para sí misma. Más bien no molestarme en mentir, corregí. También podría aceptarlo. La razón por la que todo se fue al infierno a mi alrededor es por quién soy como persona, las decisiones que tomé en la vida o por algo que hice en una vida pasada, elige una. Olivia soltó un resoplido poco propio de una dama y puso los ojos en blanco. Índigo, dije después de otro latido de silencio, mirando hacia mi última hermana donde estaba sentada envuelta en sombras, aunque estaba justo debajo de una luz. Ella hizo eso cuando estaba preocupada por algo. No te preocupes demasiado por mí, tampoco me gustan mucho las escenas de muerte. Correcto, dijo después de un momento antes de mirar a lo largo de la nave donde Adam intentaba fingir que no existía. Sospechaba que los asuntos familiares lo incomodaban. Vigílelo por mí. Adam la miró y se encogió de hombros. Es mi mejor amigo, dijo a modo de explicación. Índigo consideró eso por un momento y luego asintió en aceptación. Mis labios se torcieron hacia arriba ante esas palabras antes de levantarme de mi asiento. Estábamos lo suficientemente lejos de Vale ahora que, a menos que las percepciones de Cinder fueran significativamente superiores a las mías, tendría dificultades para vernos, e incluso entonces, me gustaba pensar que me habría dado cuenta de algo. Aún así, no estaba de más ser cauteloso, así que esperé hasta que pensé que era seguro. Lo siento, pero parece que esta es nuestra parada, le dije a mi familia. Pero volveremos antes de que te des cuenta. Está bien, respondió mi madre. Estaremos esperando. Buena casa. Mirándola por última vez, recordé la conversación que tuve con mi papá antes del incidente de la ballena blanca, antes de que todo comenzara, no es que realmente pensara en eso. Esa vez, me había preparado para una misión, sin decirle lo que estaba haciendo, porque tenía miedo de lo que podría costarle intentar ayudarme. Ahora, estaba haciendo lo mismo por la misma razón, aunque la situación era diferente. Pero, aunque todo se había vuelto tan loco, todavía había cosas que no había olvidado. Las personas que me respaldaban, el hogar al que tenía que volver y las cosas por las que tenía que seguir con vida, esas cosas habían cambiado varias veces, pero no las había olvidado. Nunca lo olvidaría. Así que le sonreí, sin esconder ni fingir nada, y asentí. Gracias, dije. Me iré primero, entonces. Adam, toma el siguiente, ¿de acuerdo? Mi amigo asintió una vez y se puso de pie, incluso cuando un portal rojo arremolinado se abrió en medio de la aeronave, causando que varios pares de ojos se abrieran con sorpresa y reconocimiento, y luego entré y me fui. El portal se abrió en lo alto del cielo, lo suficientemente alto como para que el aire fuera gélido y delgado. Podía ver las nubes muy por debajo de mí y la tierra aún más lejos, el mundo de Remnant extendiéndose asombrosamente en todas direcciones. Montañas y bosques, ríos y lagos. Desde tan arriba, todo parecía pequeño. Y muy por debajo de mí, vi Jericho Falls por primera vez.
Como la mayoría de los lugares llenos de Grimm, tenía un aspecto engañosamente agradable. El lugar había sido nombrado, al menos en parte, por la majestuosa cascada en el borde del área, con cientos de miles de litros derramándose por el borde cada día. Segundo, el área circundante era verde y verde, llena de flora y fauna, pero en el centro de todo había un conjunto masivo de ruinas. Incluso desgastado por el asalto de los Grimm y el tiempo puro y despiadado, era fácil ver que Jericho Falls había sido una vez el anfitrión de algo asombroso simplemente por lo que quedaba. En cuanto a las ruinas, también estaba sorprendentemente intacto, o, al menos, ciertas partes lo estaban, y aún quedaban conjuntos completos de edificios. De un vistazo, uno podía ver dónde la gente alguna vez había vivido sus vidas, hace mucho tiempo. Pero ahora, este lugar era el hogar solo de los Grimm. Todo, desde antiguas figuras oscuras hasta diminutos monstruos recién nacidos, llenaba este lugar, esperando en las calles y los edificios, y en las profundidades del mismo suelo, un ejército de sirvientes monstruosos esperando su muerte. Mandato del maestro. Y cerca del centro de todo, en una indescriptible finca palaciega desgastada, esperaba el rey de esta tierra, el devorador del árbol de la vida, LV. Gilgamesh. El conocimiento de que en realidad estaba aquí, no me afectó en lo más mínimo. Honestamente, me sentí un poco reivindicado por el conocimiento de que el mundo realmente me perseguía, pero incluso eso fue silenciado, ahora no era el momento de preocuparme por eso. No cuando tenía cosas más importantes de las que preocuparme que lo que en realidad era otra cosa que iba a tratar de matarme. Incluso cuando la gravedad comenzó a empujarme hacia abajo, examiné las ruinas tan minuciosamente como pude, en busca de signos de algo importante o inusual. No encontré ningún orbe brillante misterioso, sigilos extrañamente luminosos, cristales mágicos ni nada que pareciera haber salido de una novela de ciencia ficción. En la superficie, las ruinas parecían ser ruinas normales. No hace falta decir que no me detuve en la superficie. Lo miré de nuevo bajo una docena de lentes diferentes, observando los diferentes extremos del espectro para recopilar detalles. Vi los restos de marcas y pintura, los restos de cosas que ahora se han ido, rastros en los escombros y los escombros, que me dieron una idea aproximada de cómo había sido este lugar alguna vez. No era nada al nivel de las ruinas que Raven y yo habíamos visitado cuando buscábamos pistas sobre el destino de Summer, porque ese sitio solo tenía una década de antigüedad, mientras que este había sido una ruina durante milenios, pero me dio una mejor idea de cómo podría haber sido este lugar, en un punto, y apliqué la lógica para averiguar dónde probablemente se alojarían las cosas importantes, coordinando mi búsqueda. Incluso entonces, un segundo sólido de búsqueda no arrojó nada y cambié de pista rápidamente. Tan alto en el aire, era difícil llegar a la tierra de abajo, pero llamé a Ereb y le pedí que se expandiera en el suelo, buscando más profundo cuanto más me sentía. Su búsqueda arrojó resultados casi de inmediato, pero no los que yo estaba buscando. Aunque sería una exageración llamarlo intacto, había muchas señales de que una civilización avanzada alguna vez llamó a este lugar su hogar, si sabías dónde encontrarlo. Mira. Había cosas como tuberías y líneas eléctricas que, aunque no se parecían mucho a las que yo conocía, parecían estar basadas en los mismos principios. Usé sus resultados para hacer una referencia cruzada de mi búsqueda, asegurándome de no pasar por alto nada, pero aún así no encontré nada que pareciera una fuente de energía para la barrera. Y allí había una barrera, de eso estaba seguro. Podía verlo de una manera que era nueva para mí, pero claro, nunca antes había visto a Naraka desde el exterior. Había un no tanto brillo sino más bien una iridiscencia en el mundo cuando lo miraba todo, escudriñando la verdad de las cosas. Al mismo tiempo, podía sentir algo entre un picor y una presión entre los omóplatos, algo con lo que estaba familiarizado. Trespacer me estaba alertando de una barrera en mi vecindad. Un momento después, incluso apareció una ventana, preguntándome si me gustaría entrar. Hice clic en no por el momento y continué mirando fijamente las ruinas que se acercaban, mirando por última vez, solo para asegurarme. Y luego asentí para mí mismo una vez, tan seguro como podía estar. Si había alguna fuente de energía secreta o algo en este lado que mantuviera la barrera en su lugar, no podía verlo.
Como esperaba, de alguna manera parecía perpetuarse a sí mismo, lo que significa que estaba casi divorciado de esta dimensión mientras nadie intentara atravesarla específicamente. Y una maravilla arqueológica e histórica puede ser este lugar, pero había cosas más importantes en juego ahora, y diablos, era mi historia de todos modos, mal final y todo. Como tal, me tomé un breve momento para memorizar todos los detalles que pude y luego. Bien. Luego destruí Jericho Falls. Ocurrió rápidamente, desencadenado por nada más que un giro diminuto de mi aura, y luego un destello de luz blanca cegadora descendió de los cielos. Era el Brahmastra. 3 Brahmastras, para ser precisos. No era algo de lo que sería capaz por mi cuenta, ni siquiera después de una semana para entrenarlo, aunque el Brahmastra se niveló rápidamente en relación con su uso, todavía era algo que solo podía usar una vez al día y no lo había hecho. Tuve tanto tiempo para jugar con eso. Pero el hecho de que solo pudiera usarlo una vez al día no significaba que no pudiera almacenarlo. No pude ponerlo en mi inventario, por desgracia. Intentar poner la lanza creada en mi práctica dimensión de bolsillo simplemente resultó en una ventana que me decía que sería una mala idea, pero había otra manera. Este fue el resultado de paciencia y, algo irónicamente, de mucha paciencia. Al principio, la naturaleza de la habilidad no había cambiado en lo más mínimo a medida que subía de nivel, pero después de alcanzar el nivel 25, esto cambió. Pude almacenar otra habilidad dentro de mi aura. Lo mismo había ocurrido nuevamente en el nivel 50 y, después de una cantidad significativa de esfuerzo con la esperanza de llegar al siguiente punto de referencia antes de que llegara la fecha límite posiblemente literal, recientemente ocurrió nuevamente en el 75 para un total de 4 espacios. Cómo los había gastado había sido un tema de gran deliberación para mí en el transcurso de esta semana. Había ganado una buena cantidad de nuevas opciones en ese periodo de tiempo y había una serie de tácticas que potencialmente podía explotar. Al final, sin embargo, lo resumí en 2 opciones principales. El primero fue, por supuesto, mis habilidades curativas. Al final del día, las cosas que podrían mantenerme, o potencialmente a alguien que me importa, con vida en una emergencia eran difíciles de superar. Si bien podría curarme fácilmente a mí mismo o a otros en medio del combate, probablemente tendría que sacrificar algo de efectividad en aras de la conveniencia. Si tuviera el tiempo y el poder de sobra para cargar completamente una habilidad de curación, bueno, entonces probablemente no la necesitaría. Era el tipo de cosa que necesitaba cuando estaba a punto de morir. Si algo superaba todas mis defensas, vaciaba los pozos de mi MP y luego me aplastaba hasta mi último punto de golpe y me obligaba a confiar en Second Chance. Si podía curarme a mí mismo a un ritmo pausado, en realidad no era una emergencia, por lo que hacía tiempo que me prometía mantener siempre al menos una restauración completa en mí. Sí, tenía toda la intención de ser uno de esos imbéciles, uno de esos enemigos de los videojuegos, que te obligan a reducirlos a un solo punto de golpe y luego te curan rápidamente y te obligan a hacerlo todo de nuevo. Odiaba a esos tipos cuando era niño. Estoy bastante seguro de que todo el mundo odia a esos tipos. Pero aquí está la cosa. Lo mejor del mundo es cuando alguien realmente quiere que mueras, y tú simplemente no lo haces. Por otro lado, también había algo que decir sobre realmente querer que alguien muera y luego hacer que suceda. El Brahmastra fue, con mucho, la habilidad más difícil que tuve que usar, simplemente porque su tiempo de carga era atroz y solo se podía forjar una vez al día. En un apuro, era posible que pudiera usar casi cualquier otra habilidad, siempre y cuando estuviera dispuesto a quemar suficientes cristales de polvo para que esto sucediera, pero en una pelea, solo tendría una oportunidad con el Brahmastra, y si no fue un movimiento de apertura, nunca lo lograría en absoluto. Sin embargo, ser capaz de almacenar varios de ellos solucionó tanto el problema del tiempo de carga como el límite de su uso, y fue un arma realmente devastadora. Había sido una decisión difícil. Las curaciones adicionales me habrían servido para darme más de una línea de vida, pero dejar caer un Brahmastra en la cabeza de un enemigo era su propia recompensa. Al final, hice mi elección por una simple razón. Solo tendría una segunda oportunidad.
La utilidad de 2 curaciones completas disminuyó un poco con el conocimiento de que si algo grande me golpeaba, las probabilidades eran que no sobreviviría para usar la segunda. Todavía podría usarlo para curar mis heridas y restaurar MP, por supuesto, pero esos no necesariamente valían la pena. Salvar mi vida era una cosa, pero al final, matar cosas antes de que pudieran lastimarme era mejor que curarme de las heridas que me infligieron, porque no me harían mucho daño cuando se redujeran a cenizas. Como tal, reservé una ranura para una sola curación completa y, en lugar de usarla solo para practicar y moler, y los arrojé a los 3 al corazón de las ruinas. Este era, había decidido, el mejor momento para usarlos, justo desde el principio. Nadie sabía que estábamos aquí, nadie estaba particularmente en guardia, y había muchos Grimm que necesitaban morir. Realmente no creía que los conseguiría a todos, pero cualquiera que matara ahora no podría interferir más tarde. Adam, Autumn, Bo y Raven estarían arriesgando sus vidas para mantener a raya a los supervivientes mientras yo me enfrentaba a Gilgamesh. Lo mejor que podía hacer para ayudarlos era hacer todo lo posible para limitar el número de sobrevivientes. Esta era mi mejor oportunidad para eliminarlos, y no era como si pudiera arriesgarme a usar el Brahmastra mientras mis amigos y familiares estaban en el campo de batalla. Era ahora o nunca, de verdad. No hace falta decir que los resultados fueron impresionantes. Cuando las 3 lanzas descendieron hacia la ruina desprevenida, latieron con una luz interior y el proceso que había puesto en marcha con su creación llegó a su inevitable conclusión. En el último momento, vi que algunos de los Grimm miraban hacia arriba, pero ya era demasiado tarde para darse cuenta. Hubo un destello cegador. Una carrera repentina. Un calor aniquilador y consumidor, aparentemente impulsado por una fuerza como la mano de Dios, y yo todavía estaba muy lejos en el aire. También lo acompañaba un sonido, pero apenas podía oírlo. Hubo un breve y masivo rugido y luego silencio. Por un momento, mis oídos estallaron, mis ojos se quedaron ciegos y la luz de los Brahmastras hundió mi mundo en la oscuridad. Una parte de mí se preguntaba si esto había sucedido alguna vez antes. No fui la primera persona en empuñar el Brahmastra y mirando las leyendas que quedaban, hubo colas de las armas chocando, pero alguna vez se lanzaron 3 hacia el mismo objetivo. No lo sabía, pero lo que sí sabía era el resultado de tal cosa. A medida que pasaba el momento y recobraba la vista y el oído, vi lo que había hecho. Había borrado Jericho Falls del mapa. Y lo dije tan literalmente como pude. Alguien tendría que volver a dibujar el mapa de esta área en algún momento. Hola, dije con retraso. Capítulo 218. Expansión. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre @Ruby de Gamer de Games Web Playdisc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa, leer. Expansión. Las explosiones de los Brahmastras me habían arrojado más alto en el aire que el portal que Raven había usado para dejarme inicialmente. Esperé un momento, ya trabajando para volver a llenar los espacios vacíos de Patientía, y contento por el hecho de que nada intentó matarme de inmediato. Ya me di cuenta de que no había matado a todos los Grimm, pero siempre fue bueno saber que mis enemigos no podían ignorar mis mejores ataques. Habían quedado aturdidos, aunque solo fuera por unos minutos. Aún mejor, la barrera dimensional que existía junto a Jericho Falls no se había visto afectada por las explosiones. Había estado casi seguro de que estaría bien, pero no del todo. Es hora de pasar al siguiente paso. Enfoqué mi atención en mi aura por un breve momento y luego envié un estremecimiento a través de ella, lanzando una señal hacia mi objetivo distante. Un momento después, sentí su atención en mí y 2 portales más se arremolinaron a mis costados. Adam pasó rápidamente por uno mientras que Autumn, Raven y Go entraron por el otro. Atrapé a cada uno mientras caminaban al aire libre, apoyándolos con mi poder. Dios, estamos drogados, señaló Adam. Cuando dijiste que iríamos, ¿lo dijiste literalmente, no? Sí, respondí simplemente. Suspiró y sacudió la cabeza. Lo que sea, dijo después de un momento, enfocando sus ojos en las enormes nubes de abajo.
Realmente no te contuviste, ¿verdad? Incluso nos dejaste algo. No me contuve específicamente con la esperanza de no dejar a nadie por ti, respondí. Y tampoco deberías contenerte, porque fallé. No fue una sorpresa, no apenas. Había estado casi seguro al entrar que no sería capaz de eliminarlos a todos con mi movimiento de apertura. Por eso trabajé tan duro para llevar a Patientía a su siguiente punto de referencia y luego lo cargué con todos los Brahmastras que tenía disponibles. Si hubiera estado seguro de que los Grimm recibirían un golpe lo suficientemente fuerte como para detenerlos el tiempo suficiente para que yo lo hiciera, habría esperado otro día, cargado un cuarto Brahmastra y golpeado aún más fuerte, pero la vista ante mis ojos era amable. Me alegré de no haber corrido ningún riesgo. A lo largo de las ruinas, Grimm se levantó. Eran pocos, afortunadamente, y muchos de ellos parecían gravemente heridos, pero estaban allí, poniéndose de pie después de que les di un puñetazo con 3 de mis mejores ataques. Si hubiera tenido un cuarto, podría haber obtenido algunos más, pero... Mi mirada se desvió hacia el líder de la manada. La ubicación no tuvo mucho problema cuando se trataba de mi Brahmastra. Incluso uno solo tenía el alcance necesario para cubrir Jericho Falls. Aún así, apunté las lanzas con la intención de infligir el mayor daño posible a las amenazas más grandes, pensando que las menores serían eliminadas de todos modos. Y si lo fueran, bueno, le habría enviado a Raven la otra señal. Si más de un puñado de Grimm pudiera alejarse de un trío de Brahmastras a la cara, habríamos estado muy por encima de nuestras cabezas y lo único lógico sería salir corriendo. Así las cosas, los números eran aceptables. No es ideal, eso habría requerido que hubiera matado a todos, pero no tan malo como podrían haber sido. Sin embargo, más allá de la cantidad de gentuza sobreviviente, había otra cosa importante que necesitaba verificar. ¿Qué tan fuerte era realmente el legendario Gilgamesh? Los resultados en ese frente habían sido a la vez esperados y preocupantes. La criatura que mi poder había identificado como Gilgamesh, de hecho, parecía bastante humana. Era un hombre de mediana estatura, con una mata de cabello sorprendentemente oscuro, peinado en puntas. Su piel era tan oscura como la mayoría de los Grimm, donde no estaba cubierta por su armadura blanca como el hueso. Llevaba una espada de aspecto simple a su lado, hecha del mismo material que su cuerpo, y su rostro, suponiendo que tuviera un rostro debajo, estaba cubierto por una máscara simple. Era más elaborada que la mayoría de las máscaras que había visto, tallada como porcelana para dar la impresión de un rostro humano tranquilo, excepto por los ojos, por supuesto. Eran tan rojos como los Grimm y me miraban fijamente. Gilgamesh no parecía impresionado, emocionado o incluso preocupado por verme, no es que fuera fácil medir las emociones de los Grimm. En todo caso, simplemente parecía expectante. Peor aún, tampoco parecía particularmente herido. Todavía no se había encogido de hombros ante los golpes y podía ver las heridas que le había dejado cuando le abrazó la carne y la armadura, pero tampoco se estaba desmoronando exactamente. Sus extremidades estaban donde se suponía que debían estar, sus ojos todavía estaban en su cabeza y, en total, se veía sorprendentemente intacto para un tipo que me había asegurado de haber recibido la peor de las explosiones. Fue un poco desagradable, la verdad. Quiero decir, honestamente no esperaba eliminarlo con mi primer ataque, pero esperaba un poco más de reacción que hay, eso dolió. ¿Por qué harías tal cosa? Pero ahora que había visto los resultados, tenía que decidir cómo proceder a partir de aquí. Desde el principio supe que la reacción de Grimm a mis ataques era una gran parte de medir nuestra preparación para la batalla, y me complació notar que la mayoría de los Grimm se veían peor por el desgaste. Estaban lo suficientemente heridos como para estar bastante seguro de que podía derrotar a cualquiera de ellos en la batalla. Pero Gilgamesh era otro asunto y verlo de pie allí no era particularmente alentador. Si honestamente fuera tan duro. ¿Aune? Preguntó Raven, la preocupación abriéndose camino en su voz. ¿Estamos procediendo? Mantuve mi atención enfocada en mi objetivo incluso mientras volvía mis ojos físicos hacia mis amigos. La mayoría de los Grimm resultaron gravemente heridos por la explosión, dije con seriedad, preparándome para responder a cualquier movimiento repentino. Pero parece que Gilgamesh está hecho de un material más duro.
Obviamente, resopló Adam. Sabíamos que lo sería. ¿Qué tan malo es? Preguntó Cuervo. Para nada tan malo como podría haber sido, admití. No está ileso, después de todo, si lo hubiera estado, habría cancelado esto de inmediato. Por otro lado, tampoco está tan herido como me hubiera gustado. Aunque, por supuesto, ninguno de ellos está tan herido como yo. Me hubiera gustado. Están vivos y todo. ¿Pero crees que podemos ganar? Preguntó Cuervo. ¿No es así? Por supuesto que sí, respondí con confianza. Solo quería contarte todos los hechos antes de que empezáramos, en caso de que tuvieras alguna duda. Tengo dudas, afirmó. Pero es raro encontrar una batalla que valga la pena pelear en la que ya estás seguro del resultado. Si te quedas, me quedo. ¿No tuvimos esta conversación ya? Preguntó Adam, tratando de sonar aburrido. Les sonreí a ambos, sin sorpresa, antes de mirar más allá de ellos. Pregunté antes, pero, ¿está realmente bien aceptar mis deseos egoístas? Otoño. Yo pregunté. Go. Había más en las palabras de lo que había dicho, porque había un peso particular en esta batalla para estos dos. La inteligencia de Go, e incluso su individualidad, habían resultado de su conexión conmigo, y no había garantía de que sobreviviría a mi muerte. Cada vez que jugaba mi vida, tenía que tener en cuenta que muy bien podría estar jugando la suya también. Autumn, además, todavía era una niña, aunque excepcionalmente poderosa e inteligente gracias a su naturaleza. Tenía una vida por delante, así como por detrás. Si algo sucediera aquí, podría decirse que estaba arriesgando tanto como Go. Su futuro y el pasado de Summer, su oportunidad de hacer una nueva vida o encontrar las cosas que había perdido en la anterior, todo dependía de que sobreviviera a esta lucha. Al final, estaban arriesgando su futuro por el bien de mi pasado. No le tengo miedo a la muerte, siempre y cuando estemos juntos, susurró Autumn, su voz extraña como de costumbre. He muerto y me he dispersado una vez, pero si voy a morir de nuevo, prefiero quedarme a tu lado. Y prefiero luchar a tu lado que quedarme atrás. Está bien, respondió Go casualmente. Si morimos, simplemente nos encontraremos en el más allá. Cerré los ojos, todavía sonriendo, y luego me acerqué a los últimos miembros de mi equipo. Habían estado allí desde el principio, apoyándome en silencio, pero estaban arriesgando tanto como Go en todo esto. ¿Y usted? Dime, ¿está realmente bien? Crociamors, Levant, Suryasta, Sia y Vulturnus, Erep. Me han estado apoyando durante tanto tiempo y siempre me han respaldado. Pero si muero, tú. La respuesta me llegó rápidamente, mientras media docena de voces me susurraban al oído. Hasta que nuestra alma llegue a su fin, seremos por siempre uno. Eso lo resuelve, entonces, dije, abriendo mis ojos de nuevo. Gracias, a todos ustedes. Ahora, vamos a patear traseros monstruosos. Y dicho esto, simplemente dejé de sostenernos en el aire. Caímos como uno solo por un momento, permaneciendo brevemente incluso cuando la gravedad nos mantuvo a raya, pero rápidamente nos separamos mientras adoptamos nuestras propias estrategias de aterrizaje. Raven y yo elegimos simplemente apresurarnos hacia la Tierra, y ella invocó un portal para caer mientras yo aceleraba mi descenso por simple voluntad. Por encima y detrás de mí, sentí que Go comenzaba a hincharse, eligiendo simplemente tomar la caída, mientras que la capa de Autumn se hinchaba mientras su propia masa se extendía en formas florecientes que atrapaban el aire, convirtiendo su caída en un deslizamiento controlado. Pude verla liberando semillas y esporas, apuntándolas hacia cualquier cosa en la que pudieran crecer y usando su descenso lento para ayudar en el proceso. Di un paso más allá, ayudándola junto con los vientos del levante, incluso mientras elegía objetivos valiosos. Con su poder y nuestra conexión, Adam, mientras tanto, simplemente cayó, incluso cuando comenzó a acumular poder en su espada envainada. Sabía que planeaba compensar su caída peatonal haciendo una entrada y una parte de mí estaba deseando hacerlo. No es que tuviera ninguna intención de dejar que me superara en ese sentido, por supuesto. Golpeé el suelo primero, clavándome en la tierra como un meteorito. El suelo se onduló por un momento. Mi shockwave se extendió hacia afuera antes de que la solidez del suelo pareciera alcanzarlo y en su lugar se rompió violentamente, casi explotando a mi alrededor.
Tampoco dudé en aprovechar eso, deseando mentalmente que Erev guiara la metralla hacia donde pudiera causar el mayor daño, incluso mientras mantenía mis ojos enfocados en mi objetivo, encontrándome con los sólidos orbes rojos de mi enemigo. Un portal apareció sobre mí un momento después de que los fragmentos de piedra explotaran hacia afuera, y Raven apareció a mi lado, con la mano descansando tranquilamente sobre su espada. ¿Comenzamos las festividades antes de que lleguen?, preguntó, lanzando una mirada hacia el cielo. La forma de Gouya se había vuelto lo suficientemente masiva como para protegernos del sol y aún le quedaban kilómetros por recorrer antes de tocar el suelo. Sería de mala educación hacer esperar a nuestros amigos aquí, respondí, levantándome lentamente de mi posición arrodillada en el suelo. ¿Te imaginas cuánto tiempo han estado esperando aquí para morir? Cierto, reconoció Raven, sonriendo ferozmente. Su mirada se desplazó juguetonamente entre los restantes Grimm, pasando rápidamente de uno a otro. ¿Pero a cuál debo matar? Chasqueé mi lengua y le envié una mirada de desaprobación que no hizo nada para desviar mi atención de nuestros enemigos. Eres una cazadora, Raven, dije. No tiene sentido ser quisquilloso, solo mátalos a todos. Tarareó Raven en respuesta, dando varios pasos lentos hacia adelante. Con cada palabra que hablábamos, la sombra que nos rodeaba se hacía más grande y más oscura, su progresión constante evidentemente era suficiente para mantener a raya incluso a los Grimm. En cuestión de momentos, Go estaba justo encima de nosotros, su figura monumental preparada para chocar contra las ruinas destrozadas lo suficientemente fuerte como para destrozarlas de nuevo. Un momento antes de que lo hiciera, Raven y yo nos movimos. Por su parte, dio varios pasos hacia adelante, empujándose con el último hacia una puerta recién abierta y volviendo a la existencia justo detrás de los Grimm que nos rodeaban. Mientras tanto, simplemente me obligué a seguir adelante, desapareciendo mientras fluctuaba. El aterrizaje de Go fue ensordecedor, ridículamente llamativo y sorprendentemente destructivo, y ambos teníamos la intención de aprovecharlo. Reaparecí directamente detrás de Gilgamesh, tomando poder en mis manos y arremetiendo sin piedad en su espalda. En mi mano izquierda, forjé Longinus, la punta de la lanza que desgarra el espacio, apuntando a la cabeza de Gilgamesh, mientras que en mi derecha, reuní orbes de luz, ciclándolos en preparación para lo inevitable. Y en el último momento, Gilgamesh se movió. Su cuerpo se volvió borroso cuando se volvió hacia una tenue espada de hueso que se acercó para clavarme en el cuello como la guadaña del segador. No me inmuté, mirando la hoja incluso cuando sentí que mi corazón se aceleraba y continué con mi propio ataque. Lancé a Longinus hacia su ojo izquierdo desde lo más cerca que pude, desafiándolo en silencio a abortar su ataque o recibir el golpe. En el último segundo posible, se retorció una vez, desviando la cara del golpe y dejando que, en cambio, cortara una línea limpia en su mejilla, lanzando chispas mientras atravesaba el material. Al mismo tiempo, su ataque golpeó mi cuello, rompiendo la superficie de mi piel y deslizándose limpiamente, apartando casualmente mi cabeza de mis hombros. No solo eso, sino que la fuerza del golpe fue tan grande y su paso a través de mi cuerpo tan perturbador, que los muñones de ambos lados se doblaron y rompieron, dándome una sensación de explosión grotesca. Sentí que me desmoronaba cuando casi me volé en pedazos por el golpe, y luego volví juntos. No era solo la naturaleza habitual del cuerpo del jugador, tampoco, no, me sentí fluir de regreso a mi lugar, como el agua que vuelve a llenar un recipiente. Exactamente así, de hecho. Varuna, activo, LV1 Exp. 000%. Una técnica antigua que lleva el nombre de su usuario, uno de los Apaurus Ella de Vital. El hombre que llegó a ser conocido como Varuna nació del poder embravecido del mar, en una tierra de interminables tormentas y olas. Mientras sus aguas inundaban las tierras de Remnant, Varuna escuchó una canción dentro del mar y respondió con la suya propia, calmando su ira y tomándola dentro de sí mismo. Aunque perdido por el retroceso del océano, Varuna pronto regresó, renaciendo del poder que usó para contener los mares. Con el tiempo, se unió a las filas de los reyes dioses legendarios de Vital, habiendo internalizado la parte de sí mismo que había sacrificado al mar para alcanzar nuevas alturas de poder. La afinidad del agua aumenta a max.
El usuario de esta habilidad es inmune a los ataques de los elementales de agua y tiene mayor resistencia a los ataques físicos. Las habilidades activas basadas en BM que no comparten una afinidad natural con un elemento reciben el elemento agua sin costo adicional. Solo aquellos con un elemental de agua pueden usar esta habilidad. Un elemental de agua no puede manifestarse mientras esta habilidad esté activa. Solo un elemental puede fusionarse de esta manera en un momento dado. Incluso cuando me recuperé, mi forma ahora líquida se reconstruyó a partir de una tormenta de gotas. Continué extendiendo mi mano derecha, agarrando la cara de Gilgamesh y disparando, desatando todo el poder de Luxa Eterna. La explosión sumió al mundo en la oscuridad, atrayendo todos los signos de luz y devorando todo a su paso. El torrente de luz barrió a Gilgamesh a quemarropa, atravesando el mundo a la velocidad de la luz, demasiado rápido para esquivarlo desde aquí, incluso si su velocidad igualaba o superaba la mía. Cuando la luz devolvió el mundo, una cicatriz de destrucción brilló incandescente sobre el maltrecho paisaje, una marca brillante de poder. Gilgamesh agarró mi muñeca y volvió a girar su espada, cortándome de pies a cabeza con la fuerza suficiente para hacer que el resto de mí explotara en una lluvia de gotas. Me dolió, no tanto la lesión, sino la simple necesidad de recomponerme a su paso, pero tenía sus propias ventajas y yo tenía formas de compensar. Volviendo juntos, me despojé de media docena de pieles, arrastrando un pequeño río de agua detrás de mí todo el tiempo, una hazaña que una vez logré con Dusteater, ahora realizada con una simple combinación de la habilidad máxima de Vayu y Varuna. Le di una vuelta completa antes de chocar contra él y luego sobre él, recibiendo su siguiente golpe de lleno y luego deslizándome a través de las corrientes que había hecho tan fácilmente como el aire. Luego, sin siquiera mirar, chasqueé los dedos y congelé todo con un destello de deposición, congelando tanto el agua como el Grim dentro de ella. Girando sobre mis talones, lancé una mano hacia él y lo destrocé, triturando la deforme esfera de hielo hasta convertirla en polvo. Hubo un ligero crujido cuando Gilgamesh levantó un brazo en defensa, lo último del hielo se partió sobre su armadura. A pesar de la serie de golpes, apenas parecía herido, parecía más molesto que nada, y estaba seguro. No era solo una cuestión de habilidad defensiva, a pesar de que era tan resistente como la mierda. Podía ver cuánto daño estaba haciendo cada uno de mis golpes y los resultados parecían familiares. No, más que eso, aunque no se parecía a nada que reconociera debajo de la lente de mi tercer ojo, se parecía lo suficiente como para estar bastante seguro de que estaba en el camino correcto. Él, y tal vez todos los Grimm, ahora que lo pensaba, estaba hecho de materia desconocida, como el tipo que usé con Kabacha, pero diferente. ¿Qué diferente? No estaba seguro, pero definitivamente no era el mismo material, incluso si funcionaba con principios similares. Cualquier cosa que le arrojara iba a obtener una gran parte de su poder simplemente ignorado. Sonreí. Supongo que tendría que golpearlo más fuerte, ¿eh? Todavía era un poco pronto, pero bueno, ¿de qué servía tener cartas de triunfo si no las usabas? Así que vamos a empezar con este, primero. Levanté mi mano hacia él, reuniendo mi fuerza de regreso, y exhalé una respiración lenta. Orensof, dije. Al elevar Luxa Eterna al nivel 99, has obtenido la habilidad Orensof. Capítulo 219. Sexto interludio, Adam Taurus descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre /Ruby de Gamer de Games Webplay Disc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa Erleer. Sexto interludio, Adam Taurus. Cuando aterricé, el mundo se llenó de una luz cegadora. No necesitaba mirar para saber cuál era la fuente, no es que pudiera haberla visto si hubiera querido. Cuando dije que era cegador, lo dije literalmente, con incluso los momentos en que lo vi enviar cuchillos punzantes de dolor directamente a mis retinas antes de que me estremeciera reflexivamente y cerrara los ojos. La siguiente ráfaga de ruido fue quizás aún más desorientadora, lo suficientemente fuerte como para hacer que el sonido de un trueno pareciera un estruendo bajo. El polvo llenó el aire, junto con el humo asfixiante dejado por el ataque inicial, robándome el sentido del olfato y enviando corrientes de sensaciones extrañas a través de mi piel.
Si no fuera por mi entrenamiento reciente y lo que estaba seguro era la ayuda de los elementales de mi amigo, habría estado luchando solo por respirar. No había mucho que pudiera hacer al respecto, pero soportarlo. A diferencia de algunas personas, yo no tenía 1.000.000 de tipos de visión. No podía ver a través del humo, el acero o la piel, no podía identificar las bacterias a la vista, y ciertamente no podía mirar a través de una ciudad o un país o, por lo que sabía, el maldito universo. No podía ver por la parte de atrás de mi cabeza o crecer 1.000.000 de ojos, tampoco. Ni siquiera podía crear portales para ver algo al otro lado del mundo. No podía captar susurros en medio de explosiones, mirar el alma de alguien o abrir su perfil, como si hubieran publicado accidentalmente toda su información personal en línea. En ese sentido, tampoco podía agitar mi mano y reorganizar las fuerzas de la naturaleza, deformar el tiempo, curar a los enfermos o destruir ciudades. Yo no era como Jaune, quien podría presentar un argumento decente por ser el arma más grande jamás producida por la magia o el hombre. No era como Raven, una de las cazadoras más poderosas del último siglo o incluso milenios. En realidad, ni siquiera era como Autumn no Go, que fueron el resultado de no sé qué, nacidos como algo excepcional. Yo era solo un Faunus, uno de los miles de tristes historias que Mengerie había producido y que acababa de tener un poco de suerte. Encontré lo que parecía ser la única persona en el continente a la que le importaba si vivía o moría o sobre cosas como el bien y el mal, y ella me acogió y me convirtió en algo más que un niño con un cuchillo. Después, y por eso, había encontrado otras cosas. Una gatita que me recordaba un poco a mí misma, que se había convertido en algo entre una hija y una hermana pequeña. Parecía un poco extraño considerarla cualquiera de esas cosas, dada mi edad, pero diablos, nunca esperé envejecer. Llegué a los 10 años, lo que me pareció un pequeño milagro en ese momento. Todo lo demás parecía tiempo prestado. También encontré el Colmillo Blanco, una organización que amaba y odiaba a la vez. Cuando me uní por primera vez, estaba predicando por la paz con un grupo que nos había tratado como animales y nos había encerrado, y pensé que era irremediablemente estúpido e ingenuo. Más tarde, llegó a comprender que las palabras por sí solas no cambiarían nada, así que las circunstancias tenían que hacerlo. Y sin embargo, de alguna manera, eso tampoco me había satisfecho, incluso mientras aplaudía la elección. Probablemente fue culpa de Blake. Siempre había sido inocente, por mucho que intentara ocultarlo, una optimista sin fin que intentaba ser cínica. Me sacaron el optimismo a golpes, cuando mi madre murió y me dejó en un lugar lleno de green y gente que había sido reducida a los salvajes que la humanidad quería que fuéramos, y Dios, pero era difícil decir cuál había sido. Peor. Pero incluso después de ver cómo funcionaban las cosas, Blake trató de creer. Hizo todo lo posible por ocultar sus grandes esperanzas y expectativas detrás de miradas de desdén, como si convencer al mundo de que no le importaba le impediría hacerlo. Siempre había tenido grandes sueños. Paz entre el hombre y fauno, felicidad y héroes, resolución y esperanza. No me sorprendió en lo más mínimo que se hubiera convertido en cazadora. Sabía exactamente por qué lo había hecho y no tenía sentido, pero ese era Blake para ti. Probablemente se fue con la intención de acabar con la desigualdad y promover la justicia en su lugar, deshaciendo años de corrupción, odio y cosas peores. Como si ser una cazadora pudiera hacer algo de eso. Ser un soldado, jurar luchar y morir en batallas que la mayoría de la gente nunca sabría que existen, atrapada en juegos políticos entre los reinos, atada a un sistema que funcionaría en su contra. ¿Cómo pretendía pasar de ir a la escuela a crear una paz duradera y la igualdad entre dos grupos que se habían enfrentado durante milenios? Solo Dios lo sabe. Blake no era el mejor en hacer planes. La mitad del tiempo parecía que esperaba que ocurriera un milagro y manejar todos los detalles. Si hacemos lo correcto, si somos buenas personas, si somos amables y ayudamos a los demás y salvamos el día, verán la verdad. Ellos entenderán. Seremos amados y aceptados y todo estará bien. Todo saldrá bien al final. Mierda. El mundo no funcionaba como ella quería, y las esperanzas y las oraciones no cambiarían eso. Por eso siempre había soñado con cosas que fueran más realistas.
Pero, sinceramente, por poco realistas que fueran, incluso ahora, me gustaban más los sueños de Blake que los míos. De alguna manera, al hacer exactamente lo que habría hecho, lo que sabía que era correcto, lo que acepté y entendí, al hacer eso, casi sentí como si Colmillo Blanco me hubiera fallado, lo cual fue una estupidez. Pero supongo que simplemente no quería un mundo lleno de gente como yo, incluso si eso simplificara las cosas. Pero seguí adelante, porque sabía que era lo correcto, aparte de los dilemas morales e idealistas. Y luego, casi por pura casualidad, conocí a Jaune, y terminé como parte del enredo en curso que era su vida. El tipo era como la entropía encarnada. Todo lo que tenías que hacer era presentarle un sistema y luego solo era cuestión de observar cómo las cosas progresaban hacia el caos máximo. Sistema en este caso que se refiere a cosas como realidad, sociedad y mi vida. A veces pensaba que el tipo no podía salir a comprar leche sin estropear algo. Las cosas parecían desmoronarse a su alrededor, incluyendo mis creencias. Jaune era como Blake en algunos aspectos. Un poco como yo en otros. Honestamente, a medida que el pequeño niño aterrorizado que no sabía conducir se convirtió en un tipo aterrador que todavía no sabía conducir, parecía absorber todo lo que lo rodeaba, aprendiendo de las personas que conocía. Pero esos son los niños, supongo, aunque nunca había visto a nadie crecer tan rápido como él. Y a pesar de todos los fragmentos que absorbió, había partes de él que eran solo él, si sabías dónde mirar, si habías estado el tiempo suficiente para verlos. Partes estúpidas, partes caóticas y partes locas, en su mayoría, y algunas que de alguna manera lograron creer. No habló de eso como lo hizo Blake, pero creía que las cosas también saldrían bien. Que salvaríamos el mundo y arreglaríamos todo, y arreglaríamos las cosas de alguna manera. Y de alguna manera, se las arregló para hacerme creer cosas como esas también. Supongo que fue porque era mi mejor amigo. Lo sabía mejor que nadie. No tenía lugar aquí. Había sido bastante fuerte desde que era un niño, pero no era una superarma antigua reencarnada ni un cazador legendario. Yo no era alguien cuya alma había logrado aferrarse a este mundo olvidado de Dios durante años solo para proteger a su hija, renacida ahora en una superplanta o en un perro convertido en un mito andante. Me había enseñado uno de los mejores, pero yo no había sido uno de ellos. Lo sabía y lo aceptaba. Todos quieren ser los mejores, pero ¿cuántos lo logran? Hay un montón de factores que lo deciden. Lo hábil que eres, lo inteligente que eres, la apariencia con la que naces, la fuerza de tu espíritu, la capacidad física y muchas otras cosas. No provenía de una antigua línea de superguerreros, y no había sido entrenado para pelear desde que tuve la edad suficiente para caminar. Incluso si era fuerte a mi manera, conocía mis límites. Tal como yo lo vi, probablemente fue lo mejor. Si hubiera nacido con poderes divinos, habría sido una mala noticia para mucha gente. El punto es que sabía que realmente no tenía ningún lugar en el equipo elegido para salvar el mundo. Cuervo. Seguro. Otoño y Gou. Seguro. Jaune. Eso era jodidamente obvio. Pero yo no pertenecía aquí. Probablemente ni siquiera necesitaba estar aquí. Una parte de mí pensó que si me alejaba, no habría ninguna diferencia. Pero elegí estar aquí de todos modos. Incluso si no pertenecía aquí, en Jericho Falls, el lugar donde los héroes iban a morir, específicamente y en general, no importaba. Podría haberme ido, seguro, pero mi mejor amiga no se iría hasta que esto terminara. Y no me iría sin él. Así es como funcionaban los mejores amigos. Seguiría arrojándose al peligro hasta salvar el día, y yo seguiría siguiéndolo. Lo más probable es que eso podría hacer que me maten algún día. Tal vez incluso hoy. Pero como digo, desde el día en que Raven me encontró y me salvó del infierno de Menagerie, había estado viviendo en un tiempo prestado, y en este momento no me importaba. No me importaba vivir con tiempo prestado si eso significaba ganar tiempo, aunque fuera por un rato. Me lancé a entrenar junto a él, reduciendo mis noches a batallas interminables, a sudor y sangre y agotamiento físico y mental, no porque estuviera tratando de alcanzarlo, sino simplemente porque estaba tratando de permanecer cerca.
lo suficientemente cerca para al menos cuidar su espalda. Al otro lado del campo de batalla, Jaune se enfrentó a una bestia de leyendas y pesadillas, tratando de encontrar la clave para salvar el mundo y, por primera vez en mucho tiempo, no podía confiar en que Jaune me apoyaría en una pelea, para curar todas mis heridas o restaurar mi poder tan rápido como lo gastí. En este momento, confiaba en mí para que lo apoyara, para mantener lo que quedaba de una horda de monstruos de su espalda mientras luchaba. Por eso estaba aquí, y por eso no estaba ocultando nada. Sentí que el poder que había reunido en mi espada se preparaba para liberarse y saqué mi espada, confiando en mi aura para guiarme en la oscuridad. Todos teníamos nuestro trabajo que hacer. No hace falta decir que no había venido a esta batalla sin estar preparado. Estaba listo, en varios niveles. Raven siempre me había enseñado que cada batalla comienza en la mente, con preparación y control. Cosas como la vacilación, el miedo y la incertidumbre podrían matarte incluso antes de que se desenvainara la primera hoja, ralentizándote y minando tu fuerza. Por eso, el primer paso hacia la victoria comienza con uno mismo, sabiendo lo que podría pasar, entendiéndolo y enfrentándolo. Eso era cierto en cualquier batalla real y más aún en esta, por dos simples razones. El primero fue la naturaleza de nuestros enemigos. Los Grimm eran criaturas que se alimentaban de la oscuridad dentro de los corazones de los hombres, y podían dudar, sentir dolor, miedo e ira tan fácilmente como podía ver la luz. Perder el control siempre fue una proposición peligrosa en la batalla, pero contra los Grimm podría ponerte en una desventaja aún más notable, y este campo de batalla oscuro e incierto podría volverse contra mí en un momento si lo permitiera. Si dejo que me deshaga, los Grimm en estas nubes oscuras, conmigo lo olerán como los tiburones pueden oler la sangre en el agua, y luego me destrozarán. No tenía muchas ventajas. No podía permitirme empeorar mi posición. La otra razón era yo. Yo era, aunque informalmente, un Huntsman. Al final del día, mi mayor arma no era mi espada, sino mi espíritu, mi alma, mi calor, mi voluntad, mi aura. Como quisieras llamarlo, si vacilaba, también lo haría, y en un sentido muy literal. En igualdad de condiciones, en una pelea entre cazadores, el que se deja sacudir perderá. No creo que nadie sepa realmente todos los factores que intervienen en la determinación de la fuerza del aura de uno, pero la fuerza de voluntad asociada a ella era un factor innegable. Yo no era como Jaune. No tenía nada como Hammersmith o alguna antigua técnica de meditación a la que recurrir. Todo lo que tenía para mantener el control de mí mismo era mi propia voluntad y la experiencia que había ganado en innumerables batallas, de ser entrenado por Raven Branwen y de entrenar junto a Jaune Ark. Sería suficiente. En este momento, mi espíritu era tan afilado como la espada que estaba balanceando en el aire, y se derramó en el mundo a su paso. En ese momento, mientras la tierra y el cielo se lavaban con mis colores, sentí todo a mi alrededor. Jaune, derramando poder como la luz del sol mientras luchaba contra una criatura que solo podía reconocer por el vacío que su presencia dejaba en mi conciencia. Tanto encima como a mi alrededor, Go estaba haciendo honor al nombre del Tiangou, pies como rascacielos pisoteando el suelo roto. Raven revoloteaba dentro y fuera de mi conciencia, aquí en un momento, allí al siguiente. Por encima de todos nosotros, Autun seguía esperando su oportunidad, conteniéndose por el momento mientras se preparaba. Pero dejé todo eso a un lado para concentrarme en la tarea que tenía entre manos, reduciendo el mundo que mi poder había creado a nada más que yo y los Grimm, eligiendo mi objetivo y decidiendo simplemente que iba a matarlo. Esa es una parte sorprendentemente importante de entrenarse para pelear, en realidad. Tomar esa decisión. Era fácil cuando se trataba de monstruos inhumanos, pero cuando te encontrabas luchando contra otra persona y viendo el terror en sus ojos, bueno, eso era otra cosa. Pero el poder de Jaune, durante mucho tiempo, me había etiquetado como la bestia y había una razón para eso. Yo no era de los que rehuían las partes más desagradables del mundo. Había matado al hombre que se llevó a mi madre antes de que yo fuera algo más que un niño punk y envié a docenas gritando tras él antes de que Raven me encontrara. En comparación, lo que nos llevó a la segunda parte de ganar peleas. Como dije, en igualdad de condiciones, es decir, en una pelea justa, el espíritu de un cazador sería lo que marcaría la diferencia y era importante recordar eso.
Sin embargo, no significaba que alguna vez deberías pelear limpio. Cuando peleas con tu vida en juego, por definición mueres y pierdes, lo que significa que debes asegurarte de no perder. Después de preparar la mente vino la preparación del cuerpo. Muchas veces, eso significaba entrenar como si tu vida dependiera de ello, lo cual fue fácil, porque así fue. Otras veces, solo significaba llevar un palo muy grande. Claro, un cazador real era más peligroso con palillos que los matones con espadas y ametralladoras, pero eran más peligrosos con espadas y ametralladoras que con palillos, en términos generales. Y no hace falta decir que cuando llegó el momento de aventurarme en las fauces de la muerte, me aseguré de venir vestido para la ocasión. Las espadas a mis costados eran parte de eso. Una era la espada mágica que Jaune me había dado hace unas semanas, casi tarareando con su deseo de liberar el poder que contenía. Pero la hoja que saqué era mía. Wilt y Blush, las armas que había hecho hace años, bajo la atenta mirada de Raven. Las armas con las que había entrenado durante interminables días y noches, incluso antes de que el inhumano régimen de entrenamiento de Jaune me condujera a inquietas noches de práctica y combate. También tenía las cicatrices y tuve que volver a forjarlo más de una vez, a veces con la ayuda de Raven y otras veces por mi cuenta. No lo consideré una marca en contra, sino una cuestión de orgullo. Tal vez la espada que empuñé ahora no era la misma que recogí por primera vez hace años, pero yo tampoco era el mismo. Ambos habíamos cambiado. Ambos nos habíamos vuelto más fuertes. Así era la vida para ti. Y su cambio más reciente fue algo de lo que estaba especialmente orgulloso. Parte de él era un regalo de Raven, supuestamente una especie de regalo de graduación. Parte de ello era la incapacidad de Jaune para hacer las cosas a medias cuando se trataba de algo que consideraba importante. Y una buena parte era solo yo, rehaciendo mi arma con las personas que me importaban para protegerlas y ayudarlas. Este fue el resultado. Lo que atravesó el aire fue algo así como una onda en el espacio, si las ondas pudieran cortar. Lancé hacia mi objetivo con una espada que brillaba incluso en la oscuridad. La aleación de polvo le dio forma al poder que desaté, alineándolo con su propia naturaleza y con la mía. Y cuando golpeó al Umbaba más dañado, la criatura comenzó a desmoronarse. La herida que estaba tallada en su pecho cuando la onda salpicó sobre ella brilló con un rojo abrasador y comenzó a profundizarse y extenderse, los bordes de la herida se desmoronaron en forma de pétalos de rosa que caían. El Umbaba soltó un sonido inhumano, algo que resplandecía de color blanco púrpura dentro de las profundidades de su rostro enredado. Podía verlo incluso a través de las paredes de humo y ceniza, pero no me estremecí ni siquiera cuando me apuntaron, negándome a dejarme vacilar mientras envainaba mi espada y comenzaba a hacer clic en el mecanismo de giro. No tenía miedo. Estaba ansioso. Y cuando, momentos después, las paredes de humo atravesaron mi columna de luz, que podría haber tallado una línea de destrucción a través de una ciudad, estaba muy feliz de mostrarle por qué, para demostrar que podía dar lo mejor que podía. Atrapé la explosión de poder destructivo en mi espada y sentí que mi aura se elevaba en respuesta. El poder fluyó dentro de mí como si estuviera tratando de tragarme un río, prendiendo fuego a mi sangre y encendiendo mis nervios mientras lo hacía. Me abrí a él, atrayéndolo, y sentí que mi aura ardía más brillante por el momento, brillando a través de mi piel. Parpadeó como una llama, pulsando en sintonía con mi corazón, pero lo mantuve, aguantando firme contra el poder que venía hacia mí. Una parte de mí se maravilló de lo que estaba haciendo ahora. Contener el poder de un Umbaba, uno de los Grimm que la mayoría consideraría una sentencia de muerte para enfrentar, y mucho menos para luchar. Pero ahora era una pequeña parte, porque esto ya no era nada nuevo para mí. Te quedas en Jaune el tiempo suficiente y todo tipo de mierda se convierte en peatón. Había visto Umbaba y cosas peores. Incluso esta cosa, una criatura lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a todo lo que Jaune le había arrojado, no fue suficiente para hacerme retroceder. Lo enfrenté de frente, tomé su ataque más poderoso e hice mío su poder. Y cuando la explosión de su poder disminuyó y se desvaneció en la oscuridad, me aferré a ella. No era algo que siempre hubiera podido hacer, ni siquiera era algo que hubiera podido hacer durante mucho tiempo.
Podía extraer agua de fuentes externas, pero era difícil retenerlas por mucho tiempo. Por lo general, lo solté lo más rápido que pude, usándolo para contraatacar antes de perder el control. Pero últimamente había pasado mucho tiempo practicando mi control, asegurándome de poder mantener mi poder dentro de mi espada durante largos periodos de tiempo, y si podía hacerlo allí, ¿por qué no dentro de mi propio cuerpo? Esta era mi apariencia. Mi poder. Por todo lo que había confiado durante años, mi espada no era una parte requerida de la ecuación. Y mientras me aferraba a ese poder y lo convertía, sentí que mi poder, mi aura, aumentaba en respuesta, fortaleciéndome una y otra vez. Siempre había sido capaz de batear un poco fuera de mi categoría de peso, dada la oportunidad de acumular poder. Ahora, bueno, ahora lo tenía. Sin dudarlo por un momento, mi dedo apretó el gatillo de Blush, pero esta vez no arremetí con una ola de poder. Ya no tenía que hacerlo. Este poder era mío. En el momento en que apreté el gatillo, me derrumbé, el espacio se dobló a mi alrededor y a través de mí. No atravesé tanto a mi objetivo como intercepté todo en mi camino, y cuando me detuve, un baba estaba a mi espalda y Wilt estaba en mi mano. Lo moví una vez y luego lo apoyé en mi hombro. Lástima, le dije, mirando hacia atrás. La próxima vez, deberías elegir a tus oponentes más sabiamente. Bueno, pero, supongo que ya es demasiado tarde para eso. Envainé mi espada cuando el anciano Grimm se deshizo en los pétalos marchitos de una rosa. Un clic y elegí mi próxima hoja. Un momento de reflexión y elegí mi próximo objetivo. Todos teníamos nuestro trabajo que hacer. Y este era el mío. Capítulo 220. Presión. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre /Ruby de Gamer de Games Weplay Disc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa, leer. Presión. Fue difícil describir lo que sucedió cuando desaté Orangesoft, porque no fue solo una reunión de poder o un tremendo ataque, aunque también fueron esas cosas. Era la luz, dada forma en el mundo de una manera más honesta. Verdadero. En un sentido más verdadero que el creado por Luxa Eterna. La cuestión es que no sabía qué era realmente la luz, ni de dónde venía ni cómo funcionaba. Realmente no había mucho que pudiera decir al respecto, porque la luz estaba incluso por encima de Keter, que en sí mismo estaba por encima de la capacidad de comprensión de la mente. Era muy posible que cualquier intento de describirlo o comprenderlo verdaderamente estuviera condenado desde el principio. Sin embargo, hice mi mejor esfuerzo. Este mundo y todo en él era el reino. Era la luz dada forma, el pensamiento aplicado a la acción, la culminación de un proceso, el resultado del árbol de la vida. Las Sephiroth, en cierto sentido y entre muchas otras cosas, representaban el flujo entre dos extremos de un espectro, el proceso en el que uno se convertía en el otro. Por un lado, estaba la luz, algo que ni siquiera yo entendía excepto en un sentido vago. Era la verdadera forma de este mundo, el principio subyacente detrás de todo, la fuente y el punto final. Todo en este mundo era parte de la luz, de manera similar a como la materia y la energía eran intercambiables. Diferentes estados de la misma cosa. Había más que eso. Casi seguro. Pero esa era la idea general. Pero el árbol de la vida fue en ambos sentidos. Las cosas fluían hacia abajo para tomar forma en el mundo de manera tanto literal como metafórica, y volvían a fluir para hacer algo, supongo. No había forma de saber qué había allí arriba y, a pesar de morir, no tenía ningún recuerdo, o al menos nada que mi mente pudiera entender. Lo que sea que vino después de la muerte y antes del renacimiento presumiblemente estaba allá arriba en alguna parte, algo que encontré fascinante y aterrador. Para mí, era como una caja que contenía la respuesta a algo sobre lo que la gente se había preguntado probablemente desde que existió la humanidad, pero solo había una forma de abrirla. Eso parecía apropiado de alguna manera. Decía el dicho que si dejabas de aprender, empezabas a morir, lo cual era aplicable a mí en un triste número de formas, en realidad, pero a la luz de la existencia de las almas y la reencarnación, supongo que la muerte misma fue una especie de lección. Esperaba que fuera uno que hubiera aprendido desde la primera vez, si es así. Orangesoft, sin embargo, era algo especial.
La luz sin fin, que fluye hacia arriba y hacia abajo del árbol de la vida. La materialización, o reducción, o creación de la luz que debería existir solo por encima de Keter o dentro del mundo de Malkuth. Mi luz, específicamente. En el momento en que inicié la habilidad, mi poder se volvió sobre sí mismo. Mi aura pareció encogerse de nuevo en mi piel, junto con la luz que me rodeaba, la energía descendiendo en espiral hacia el centro de mi ser y luego hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, a través de la puerta de entrada de Sahasrara y luego mucho más allá. Por un momento, sentí que me había desvanecido, como si me hubiera consumido y succionado por una especie de agujero negro cósmico, absorbiendo todo lo que me rodeaba en el proceso. Lo sentí cuando dejé de ser yo, ya que me redujeron a piezas que eran difíciles de etiquetar. Una voluntad, tal vez, un pensamiento, una conciencia, y luego nada tan fácil de definir. Al final, yo no era más que algo que existe y algo consciente de su existencia. No fui reducido a nada, per se, sino a un estado de algo. Y al mismo tiempo, me convertí en otra cosa. A medida que me reducía a nada más que yo, todo lo que era se convirtió en parte de yo. Mis recuerdos, mis creencias, mi poder, mi voluntad, mis acciones e intenciones, mis esperanzas y sueños, mi cuerpo, mi voz, mis habilidades, todo yo se reveló como nada más que una parte de mí mismo, luminosa y interminable y sin nada que la distinga de las demás. Si hervías todo y me reducías al nivel más básico, más allá de lo físico, la acción, la mente o la voluntad, esto era lo que quedaba. Yo ni siquiera jaunear cogían Bingo Keter o cualquier otra cosa creada por las etiquetas del mundo, sino simplemente yo. O, tal vez, Metatron, por la diferencia que hiciera. Y por un periodo de tiempo no pude reconocer, mucho menos entender, eso era todo lo que era. Y luego el proceso se revirtió, y todo lo que había sido subsumido volvió a la superficie. Existí, pensé, recordé, comprendí y fui, en ese momento. Estaba aquí, viva, humana y real de nuevo, de una manera que podía entender. Pero todo lo que fui o había sido, lo traje para el viaje. Una delgada columna de luz brilló desde mi mano extendida hasta el centro del pecho de Gilgamesh, no más ancha que mi dedo meñique. Por un instante, eso fue todo lo que fue, algo casi increíblemente pequeño para el proceso que lo había creado, y luego se expandió. No lo seguí con otra ola de poder ni nada por el estilo, porque esta no era la luz devoradora de Luxa eterna. La luz extrajo poder de sí misma, aparentemente expandiéndolo sin límite. En lugar de atraer poder hacia sí mismo, lo liberó al mundo como si abriera una puerta de una manera que me recordó a Bianca. Lo que había sido una estrecha columna de luz por un breve momento, se expandió rápidamente en un rayo creciente que podría haber devorado montañas. Creció a tal punto que el ángulo de ataque pareció desbordar sus límites, cambiando de una explosión aguda a una obtusa, cuando el poder se deslizó sobre mi mano y mi espalda, expandiéndose en todas las direcciones y deslizándose entre los espacios de mis dedos. La pura luz del ataque casi pareció lavar el mundo, reduciéndolo a un plano infinito de brillo y poder que nos consumía a mí y a mi objetivo. Oren Sof, activo, LV1 Exp. 37,72% MP. 144000. Especial. La luz infinita de la que nacen todas las cosas, la verdad que se esconde detrás de todo lo que es. El alma del usuario revelada dentro del reino, liberada brevemente de las cadenas que lo atan a su forma mortal, se ha convertido en una marca de aniquilación para todo lo que se interpone en su camino. Una habilidad que solo es posible para aquellos capaces de llegar por encima de las esferas y captar la luz en su forma pura, tiene el poder de devolver las cosas a como eran al principio. Ligera probabilidad de deshacer objetivos, devolviéndolos a una forma que no tiene lugar en este mundo. Ligero riesgo de desenredarse. El daño aumenta con la comprensión del ser y la naturaleza de la emanación. Daño base actual. Especial. Esta fue mi primera carta de triunfo, un ataque que va más allá del poder destructivo, tal vez incluso más allá de la naturaleza de la destrucción física misma.
No hace falta decir que, por varias razones, era una de mis habilidades más desorientadoras para usar y algo con lo que incluso tenía que tener cuidado, pero por algo como esto era una de mis habilidades más poderosas y fue una de las razones por las que yo honestamente pensé que tal vez, solo tal vez, podría ser esto. Y cuando la luz se desvaneció lentamente, los resultados hablaron por sí mismos. A leguas delante de mí, el mundo había cambiado, como si incontables toneladas de tierra simplemente hubieran desaparecido. Gran parte del humo que los Brahmastras habían creado había desaparecido junto con él, deshaciéndose cuando mi luz lo atravesó. Y Gilgamesh, foco y blanco del ataque. Bueno, parecía que había visto días mejores. Su armadura se había roto en media docena de lugares y en varios lugares, pequeños trozos de carne habían sido removidos por completo, cortando pequeños agujeros rojos en su carne que liberaban una especie de humo plateado luminoso. Y aunque desafortunadamente estaba vivo y obviamente listo para continuar luchando, obviamente había sido herido por el ataque en el que había eliminado a los Brahmastras, y la mirada en sus ojos rojos dejaba claro que lo sabía. A raíz de Oren Sof, el simple hecho de retenerse a sí mismo fue un desafío, tanto para el objetivo como para el usuario. Esta vez, ambos habíamos sobrevivido solo un poco peor por el desgaste, pero no era algo que ninguno de nosotros pudiera ignorar. El simple hecho de que lo había usado en esta pelea demostraba lo serio que era ganar y lo que podía aprovechar para hacerlo. La única pregunta ahora es cómo responderían los Grimm a esa revelación. Lo estaba empujando ahora, había asestado con éxito un golpe que simplemente no podía ignorar, y era casi seguro que respondería a eso. Oren Sof no era algo que pudiera arriesgarme a usar con frecuencia y, a medida que avanzaba la batalla, aumentarían tanto su eficacia como sus peligros. Usarlo desde el principio fue una buena opción en ese sentido, y todavía tenía una buena cantidad de trucos bajo la manga por si acaso, pero... Finalmente, dijo una voz desconocida, el tono bajo que interrumpió mis pensamientos. Gilgamesh continuó observándome mientras hablaba en voz baja. Me has hecho esperar durante mucho tiempo, Arcángel. Físicamente, no reaccioné en lo más mínimo, tenía mejor control de mí mismo que eso, y fui muy cuidadoso cuando se trataba de lo que me permitía mostrar, especialmente a mis enemigos. Mentalmente, me sorprendió, pero solo momentáneamente. Después de todo, aunque la mayoría de los Grimm no hablaban, eso no necesariamente significaba nada. Mientras que los Grimm más débiles eran extremadamente animales, los Grimm mayores eran lo suficientemente inteligentes como para que la idea de que pudieran asociar conceptos con ruidos no fuera difícil de creer y ciertamente tuvieron tiempo suficiente para aprender a comprender el habla humana. Si tuvieron alguna dificultad en ese sentido, probablemente fue más una cuestión de mecánica. Hablando un idioma humano con piezas bucales que obviamente no fueron diseñadas para tal cosa. Pero con que Stanfamine había hablado con bastante facilidad, dado un cuerpo humano para cabalgar, aunque probablemente ayudó que simplemente pudieran robar tales habilidades de sus anfitriones. Dado un cuerpo lo suficientemente humano o alguna otra forma de compensación, no era tan extraño que otros Grimm pudieran hacer lo mismo. Y por algo tan antiguo y poderoso como el legendario Gilgamesh. Bueno, no fue tan extraño, es el punto. Realmente, si lo pensaba así, lo extraño no era tanto que él fuera capaz de hablar idiomas humanos sino el hecho de que podía hablar un idioma que yo entendía. Unos pocos miles de años fue mucho tiempo para convertirse en un maestro lingüista, pero al mismo tiempo lo necesitaba. Remnant había tenido suficientes civilizaciones caídas y suficiente lenguaje hablado que para un ser lo suficientemente antiguo, incluso saber 1000 idiomas podría no ser suficiente. Modern Vitalian era en realidad una bastardización bastante reciente de un montón de otros idiomas, que tenía solo un par de cientos de años en la interpretación más amplia y, posiblemente, no se había formado realmente hasta que se establecieron comunicaciones abiertas entre los reinos. Una parte de mí tenía que preguntarse cómo un Grimm, que aparentemente pasaba la mayor parte de su tiempo sentado en medio de la nada logró recogerlo. Dudaba un poco que pudiera entrar en uno de los reinos y entablar una conversación, al menos no sin aterrorizar a la población. ¿Alguna de las personas a las que había matado había dejado caer un folleto de traducción o era solo otra cosa extraña de los Grimm?
Pero, más importante aún, ¿cómo debo responder? ¿Debo responder en absoluto? Me gustaba pensar que había recorrido un largo camino desde mis días socialmente incómodos, pero estábamos teniendo una pelea aquí. Claro, por lo general yo era el primero en interrumpir una batalla con palabras, pero eso generalmente era porque estaba aterrorizado y a punto de morir o completamente perdido y necesitaba más información. ¿Era yo alguna de esas cosas en este momento? Posiblemente. Nada me llamó la atención de inmediato, pero parecía pasar la mayor parte de mi vida perdido, confundido y en una cantidad nebulosa de peligro. Yo también estaba luchando contra un antiguo Grimm aquí, estaba en mucho peligro y había mucho que podía aprender. Es cierto que no estaba del todo seguro de cómo hablar me ayudaría con cualquiera de esas cosas en este momento. En mi experiencia, los Grimm fueron en gran medida inútiles a menos que también pudieran hacer que admitieran algo sin saberlo. Es como si ni siquiera quisieran contarme todos sus planes secretos, los bastardos. La cuestión es que esta no era solo mi lucha habitual por sobrevivir. Esta era una pelea que tenía que ganar y en la que mis amigos estaban poniendo todo lo que tenían en la línea para interferir. Era un maestro en alargar las conversaciones cuando se trataba de preservar mi propia vida, pero sorprendentemente, el tiempo no estaba de mi lado esta vez. Si me detuviera y tuviera una agradable charla con otra abominación sin Dios, eso dejaría a mis amigos luchando por sus vidas por mucho más tiempo. Por supuesto, también me dio la oportunidad de controlarlos. Incluso yo no podía permitirme pensar mucho en ellos en una pelea como esta, pero si solo estuviéramos hablando. Perdón por la demora, respondí sin perder el ritmo, una leve sonrisa tiró de mis labios. No me relajé, pero cambié mi postura a una postura menos agresiva, estableciéndome en cambio en una confianza segura de mí mismo. No necesitaba mis ojos para ver, así que no los moví del Grimm frente a mí incluso mientras escaneaba el área. Me retrasé por un tiempo. Eso es morir por ti, supongo. A diferencia de ti, no lo sabría, respondió Gilgamesh, levantando una mano para cepillarse distraídamente la armadura. Los agujeros que Orensof había hecho en sus defensas se llenaron de materia nueva, pero no parecía encajar del todo bien, dejando marcas rojas en el material. Lo miró con lo que supuse que era desagrado. Basándome en viejos trucos, por lo que veo. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien intentó derribarme con un Brahmastra. Pensé que la técnica murió con la caída de Vedic. Considéralo un recordatorio de que no todo está tan muerto como podría parecer, respondí con un encogimiento de hombros burlón. Últimamente, todo tipo de cosas han estado saliendo de los anales de la historia. Pensé que sería bueno traer de vuelta algunas que fueron realmente agradables. Mientras hablaba, rápidamente hice un balance de los detalles que había notado en la periferia y, apropiadamente, con pericognición. Me habría alertado si hubiera sucedido algo importante, así que no me sorprendió ver a mis amigos y familiares de una sola pieza. Adam había revelado su truco más nuevo, su barra de MP se expandía a medida que tomaba fuentes externas de poder para reforzar sus habilidades, elevando sus estadísticas como algo natural. Raven estaba trabajando duro para acosar a media docena de Grimm, revoloteando entre ellos con portales y volviendo su poder uno contra el otro. Go continuó siendo monolítico, atacando todo lo que podía y atrayendo la mayor parte de la atención hacia sí mismo mientras golpeaba. Por el momento, estaba enfocado principalmente en irritar y cortar a los Grimm para evitar que muchos atacaran a los demás. Y el otoño, todavía estaba en el cielo. Supongo que ella también estaba ganando tiempo. ¿Me hieres?, respondió Gilgamesh secamente. Al mismo tiempo, sus dedos tintinearon suavemente contra su piel blindada. En más de un sentido. Esa técnica que usaste, era Orensof. Sabes mucho, reflexioné, con los pensamientos todavía en otra parte. Ninguno de mis amigos estaba realmente herido todavía, Autun estaba perfectamente bien, Go estaba en parámetros aceptables para alguien que podía recuperarse de ser desollado vivo en unos segundos, y Adam y Raven solo habían gastado su aura. Por supuesto, eso era una preocupación en sí misma. Incluso sin Sasrara, sus auras eran esencialmente su HP, dado que en el momento en que se agotaran, estarían en una situación extremadamente desesperada. Debería aprovechar esta oportunidad para curarlos, por si acaso.
Hacerlo de forma activa podría ser demasiado notorio, pero si excluyó a Autumn, podría usar una curación completa en cada uno de ellos, solo para rematar. Eso parecía un poco inútil, ya que era el tipo de cosas que me gustaría ahorrar para cuando uno de nosotros estuviera realmente en problemas, pero era una posibilidad. Una mejor sería usar a Caritas simplemente para reabastecerlos, pero eso también conllevaba el riesgo de ser perceptible, incluso más que la curación, ya que corría el riesgo de hacerlos brillar. Gilgamesh parecía contento con hablar por el momento, pero podría ser demasiado asumir que estaría dispuesto a quedarse con el pulgar en el trasero, mientras yo me ocupaba de mis aliados. Podría atacarme inmediatamente o, peor aún, podría atacar a uno de ellos. No. Necesitaría cronometrar esto bien. Juegas un juego peligroso, dijo. Cuando te deshaces, no hay nada que garantice que podrás volver a armarte. Es un arma envidiable en algunos aspectos, pero se perdió por una razón, es decir, la mayoría de las personas que la usaron terminaron suicidándose en el proceso. Tararé en señal de reconocimiento, encogiéndome de hombros de nuevo mientras volvía mi atención a la conversación. ¡Qué amable advertencia! Pero, de nuevo, no soy el único que tendría que esperar si volviera a desaparecer, ¿verdad? Podría ser que estés preocupado por mí. Gilgamesh rió levemente ante eso. Tal vez, reconoció. Por lo menos, sería una pena, si fueras a morir, sería un desperdicio para ti ir de esa manera. Preferiría destrozarte, creo. Oh, dije. Estoy conmovida, de verdad. Tal vez sea así, respondió. ¿No has considerado si esta batalla es necesaria? Si tienes alguna idea del valor de este lugar y nuestros objetivos, ¿por qué estás tan seguro de que intentaríamos detenerte? Ante eso, sonreí e incliné la cabeza. Oh, estoy seguro de que me dejarías entrar si te lo pidiera amablemente, respondí, solo un poco secamente. Estoy un poco menos seguro de lo que me harías después, así que quería comenzar con un ejercicio de fomento de la confianza. Gilgamesh inclinó la cabeza y echó un vistazo al desastre que había hecho de todo. Un ejercicio de construcción de confianza, ¿verdad? Reflexionó. No entiendo muy bien. Es simple, de verdad, le dije. No confío en ninguno de ustedes, cabrones. Todo este lugar ha gritado trampa desde el momento en que lo escuché y, aunque es una trampa, no tengo más remedio que saltar, creo que me sentiré mejor si me acerco. Sus cadáveres para hacerlo. Por lo tanto, construir confianza. Gilgamesh se rió abiertamente de eso, aunque ahora había un tipo diferente de ventaja. Ya veo, dijo. Es una idea interesante, supongo, pero ¿realmente crees que así será esta pelea? Me gustaron mis probabilidades lo suficiente como para aparecer, ¿no? Respondí antes de mirar lentamente alrededor. Y tal vez solo soy yo, pero parece que tu lugar ha visto días mejores, Gil. Supongo que realmente no esperaba que hicieras las cosas fáciles, respondió el Grimm, ojos rojos tranquilos. Me alegro. Hagamos lo mejor que podamos para disfrutar de este breve juego, entonces. Silbé en voz baja y sonreí. ¿Quieres desafiarme a un juego? Le pregunté. ¿Sabes quién soy? Gilgamesh dio un paso adelante en lugar de responder, desapareciendo abruptamente un momento después y, al mismo tiempo, liberé mi poder.